Hola, buenos días. Soy Nacho Rojas, director del área de hostelería y hotel del grupo de comunicación Peldaño, grupo editor de, entre otras muchas publicaciones B2B, de la publicación Tecnotel. Bienvenidos a TH Leaders. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla siguiéndonos. También gracias a los que nos vais a ver después en diferido. Y hoy venimos con una sesión muy interesante. Hoy queremos hablar sobre estrategias para liderar la recuperación, donde hablaremos sobre todo de mucho marketing, revenue, experiencias, nuevos modelos de gestión, etcétera. Si os voy a pedir antes de dar entrada a la mesa y a los protagonistas que hoy nos acompañan, que cuando acabe el debate os quedéis ahí quietos, porque si no corréis el serio riesgo de perderos dos ponencias súper interesantes que vamos a tener a continuación. La primera la imparte Maxi Viale, que está además aquí hoy con nosotros, ahora le presentaré, en el que nos hablará sobre planificación de objetivos de marketing para la reapertura de un hotel. Y justo a continuación tendremos una segunda ponencia sobre consejos para mejorar la conversión del canal directo y experiencias de cobro con PSD2, que la impartirá Pancho Pérez Salazar, Business Developer de Manager en Pay No Pay. Pancho tiene una cualidad que en un tema tan espeso, ¿no? A veces que puede resultar hablar del PSD2, él te lo hace muy ameno y además de mucho aprendizaje, ¿no? Os digo, no os vayáis después del debate, quedaros ahí y ahora ya sin más sí que vamos a dar entrada a nuestros invitados de hoy. Como os decía, queremos hablar de estrategias para liderar la recuperación y para ello contamos con Luis Abaté, Revenue Management Disruptor en Sercotel Hotel Group. Luis, muy buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti, Luis. Contamos también con Rodrigo Martínez, codirector del programa avanzado del Real Estate and Hospitality ES Business School, CEO también de Boring Guest. Rodri además es un todoterreno, tiene una amplísima experiencia en todos los aspectos de gestión, de modelos de negocio de hotel. Y acabo porque si no ya nos monopoliza solo con la presentación. Rodri, ¿qué tal estás? Pues muy buenos días, Nacho. Encantado también de participar y te agradezco mucho el cariño con el que me has presentado, ¿no? Ha sido muy bonito. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Rodri. Contamos también con Maxi Viale, fundador y CEO de MX Marketing. ¿Lo he dicho bien, Maxi? Buenos días. Sí, correcto. Buen día. Un placer estar aquí con vosotros, Nacho. Viale, por cierto. Viale, ¿verdad? Que siempre digo Viali. Vale, perdóname, Maxi. Muy bien. Y por último, y no por ello menos importante, contamos con Mariona Bragulat, Senior Director of Sales Spain and Portugal en Amadeus. Mariona, digo bien, Amadeus, lo de Travel Click. Aprovecho, ¿cómo lo habéis integrado con Amadeus? Perdóname el asalto. No, tranquilo. Buenos días, Nacho. Buenos días al resto. Bien, de momento estamos en la fase de Becoming One, es decir, estamos integrándonos y bien, lo llevamos muy bien. La verdad es que ha sido un proceso súper interesante y luego os cuento que compartimos muchísimas cosas y ahora somos mucho más grandes y mucho más interesantes. Claro, sí. Perfecto. Bueno, pues antes de empezar con lo que es puramente estrategia, a mí sí me gusta tomar una foto, ¿no?, más genérica del sector, irnos casi muy arriba. Y para tomar la temperatura del sector, pues muchas veces a mí me parece súper interesante primero saber cómo está el negocio, la rentabilidad, y saber también por dónde van las grandes tendencias sectoriales, ¿no? Entonces, una toma de temperatura importante me parece, suele ser muy interesante, saber sobre el interés que tienen los fondos de inversión y los modelos de gestión que se vienen proponiendo. Y, por ejemplo, Rodri, sé que tú estás bastante cerca de este mundo, ¿no? ¿Cuál es tu percepción sobre la entrada de inversiones en el sector y cómo crees que se van a reformular el sector en los próximos años en cuanto a la gestión de propiedades, Rodri? Pues, hombre, yo creo que una cuestión que seguramente compartamos a lo largo de esta mañana, mis compañeros y yo, es que el tema de la pandemia ha venido a acelerar muchas tendencias y muchas cosas que se estaban dando, ¿no? Entonces, lo primero es que me acojo un poquito a qué es lo que estaba ocurriendo en un momento prepandemia. Lo que estaba ocurriendo básicamente es que estábamos a nivel de inversión en un mercado de valor, que se suele decir, con mucho interés de grandes fondos de inversión que entraban a nivel nacional en la compra de inmuebles para ser operados, que en su mayoría eran operados por cadenas hoteleras. Básicamente hay un propietario que compra un edificio y una cadena hotelera o una gestora que lo que hace es que lo opera bajo su marca.
esto probablemente sea una realidad que siga creciendo, ¿no? Si bien ahora mismo el mundo de la inversión está en un momento de stand-by, está expectante a ver qué es lo que acontece y cómo evoluciona todo, probablemente esto se vea. Y lo que seguramente veamos también sea una tendencia que ya se estaba dando, como decía antes, que es asimilarnos o parecernos muy mucho al sector hotelero anglosajón, estadounidense, por ejemplo, donde la inversión, el propietario y la gestión operador estaban totalmente diferenciados, ¿no? En España se da una casuística que es inicialmente muy distinta a lo que ocurre en Estados Unidos, y es que el volumen de propiedades por parte de cadenas hoteleras es mucho mayor que en Estados Unidos. Básicamente aquí, para hacernos una idea, hay diferentes fórmulas de acuerdos entre propiedad y operador. La más habitual, nos encontramos con grandes cadenas que tienen en propiedad cerca del 60% de sus edificios. Luego hay una fórmula que es la de gestión, que fundamentalmente esto es un acuerdo entre un fondo de inversión y una cadena. A través de una serie de fees operan, y esto viene a suponer aproximadamente un 10% de lo que nos encontramos a día de hoy. Luego está la fórmula del alquiler, que viene a ser como un 25%. Y, en último lugar, también está la fórmula de la franquicia, que viene a ser un 4%. Es muy probable que tanto las fórmulas de gestión como la fórmula de franquicia crezcan en próximos años en detrimento de lo que es la propiedad. O quizá no, porque esto al final viene también de una base muy clara sobre el tipo de cadenas que tenemos a nivel nacional, que tienen un contenido, mejor dicho, muy patrimonialista, ¿no? Si lo comparamos con Estados Unidos, es sorprendente ver cómo Marriott tiene en propiedad un 1% de todos sus activos, o Starwood cerca de un 4%, ¿no? Seguramente veamos ese proceso de reconversión, lo veamos muy acentuado después de pandemia. Entrarán grandes fondos de inversión, se cerrarán grandes acuerdos con cadenas nacionales e internacionales que irán creciendo, se irán expandiendo, y seguramente afecte también a la oferta y al tipo de producto que veamos, ¿no? Una parte... Vamos a usar otra frase que también se dice mucho, es como esta crisis nos puede ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento, ¿no? Genial, Rodri, gracias. Vaya foto, vaya foto. Ahora sí, pasemos a hablar de estrategia, ¿no? Como en todo negocio, también en un hotel es primordial definir nuestra estrategia. Para lo que hasta ahora, pues, de forma muy simplificada, pues básicamente consistía en preguntarnos hacia dónde quiero ir con mi hotel, cuáles son los objetivos que quiero cumplir, ¿no? En esta situación de incertidumbre dominada por pues, todo esto del COVID y demás, es la gestión, es la situación que nos toca gestionar, ¿no? Nosotros detectamos dos voces, y sed sinceros, sed valientes. Hay una parte que nos dice que está muy bien ser valientes, que hay que apostar, que hay que invertir y arriesgar, es el momento. Y hay otros que, en cambio, nos dicen, por eso os digo que seáis sinceros, que es mejor ser un poco más conservadores, esperar a que escampe un poquito, ir viendo qué escenario se nos queda después de todo esto, y a partir de ahí tomar decisiones pues, con una realidad ya más clara. Una ronda así rápida y vamos rompiendo un poco el hielo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Ser valientes, arriesgar y apostar, o ser prudentes, aguantar el chaparrón y ya iremos viendo posibles certezas? Venga, Luis, ¿qué me dices? En tema de estrategia, yo creo que tenemos que probar muchas cosas, la verdad. El quedarnos estancados, ¿no? El intentar ir directamente a una estrategia, no cambiarla y demás, creo que ahora mismo nos sirve. Lo que tenemos que hacer, ¿no? Es el prueba-error, ¿no? El A/B testing que se habla o que se dice. Y ser súper ágiles, ser muy ágiles en todo lo que representa el análisis. Es decir, si probamos una estrategia, esta no funciona, necesitamos pasar a otra cosa rápidamente. Y creo que nosotros es algo que estamos apostando y que nos está saliendo muy bien, tanto en gestión de pricing como en gestión de distribución. Lo que necesitamos ahora mismo es ser imaginativos, mucho más de lo que hemos sido, y el otro día lo hablábamos, ¿no? Este último año parece que hemos trabajado más que los últimos 5, ¿no? O hemos tenido que pensar más que en los últimos 5 años. Y es verdad, pero es por un tema de que necesitamos ser
mucho más ágiles de lo que éramos. Necesitamos el thinking out of the box, necesita ahora mismo estar en su máxima expresión para esto, para sacar resultados ahora mismo cortoplacistas. Entonces, en referencia a lo que decías tú lo que mencionabas del ser conservadores, a mí el cerebro, el corazón me dice que tenemos que ser conservadores, pero el cerebro me dice otra cosa ahora mismo. Maxi, ¿tú cómo lo ves? ¿Conservadores, valientes? Bueno, a ver, desde una vertiente más marketingiana, nosotros, independientemente de la situación en la que estamos, siempre intentamos tener un modelo muy equilibrado. Ahora, ese equilibrio pues, es más necesario que nunca, porque ser excesivamente conservador lo que nos hace al final es no saber realmente cuándo tenemos que asomarnos, cuándo es nuestro momento. Pero no hay que perder esa perspectiva de tener los pies en el suelo. Nosotros al final, como estamos podríamos decir, en un sector donde trabajamos con muchísima información, al final son los datos los que nos van dando pistas constantemente, y estas pistas pues, nos van permitiendo de alguna manera tomar decisiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con Luis en el sentido en el que si algo hemos tenido que mejorar más que nunca es en incorporar sobre todo ese plus de creatividad, que igual antes se quedaba un poquito fuera de la ecuación, porque con ABC era suficiente y ahora pues no sabemos si la A, la B o la C, porque es un escenario totalmente desconocido. Hay que ser creativos, pero hay que ser buenos estrategas, hay que tener una buena planificación y hay que tener la capacidad de, en un momento dado, virar y coger un camino en paralelo. No es una cosa sencilla, pero sí que es cierto que el escenario nos obliga un poco así. También lo que estamos acostumbrados a trabajar con datos, ya tenemos a veces estas, incluso en otros sectores que no son el hotelero, ya tenemos a veces estos modelos ¿no? tan dinámicos que lo que requieren es una capacidad de actuación, como también comentaba Luis, pues basada en la inmediatez. Así a grosso modo suena sencillo, realmente es muy complejo. Por ejemplo, hemos pasado de modelos donde con análisis de datos más bien macros, mensuales, era suficiente y ahora casi que vamos al día con análisis muy micro, porque si no, nos vamos perdiendo y lo que igual vamos a necesitar para mañana hay un cambio y ya no es para nada válido y tenemos que reformularnos. Tienes complejidad. Genial. Luego a ver si nos da tiempo y vamos bajando un poquito sobre eso que estás comentando, Maxi. Mariona, ¿qué dices? Pues yo voy bastante un poco en línea de lo que comentaban Maxi y Luis. Es decir, en realidad cualquier estrategia de segmentación que teníamos hasta ahora pues ya no funciona. Y además es que yo creo que ya no podemos basarnos solo en una estrategia, sino que hay que tener múltiples, hay que estar preparado para varios escenarios, tener todos los datos, entender cuándo, dónde y por qué los viajeros van a volver a viajar o quieren viajar, qué es lo que necesitan para volver a viajar y realmente aprender a surfear y aprender a entender cuándo hay que adaptar y hay que utilizar cualquiera de esas estrategias que estamos hablando. Ya digo, una única estrategia, un único objetivo a día de hoy ya no es válido porque estamos en un periodo totalmente de incertidumbre que vamos dependiendo casi a 15 días de lo que nos va a pasar. Surfear. Okay. ¿Rodri? Pues hombre, yo poquito puedo aportar porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Respecto a lo que dice Mariona, es totalmente... es dar una respuesta como que hubiera simplemente una solución, creo que sería absurdo y creo que habría que entender muy, muy bien cada uno de los proyectos, cada uno de los hoteles o cada una de las estrategias, ¿no? Creo que hay un punto que también comentaba Masi que tiene que ver con la flexibilidad. Y creo que el ser flexible no tiene por qué estar reñido precisamente con ser arriesgado, ¿no? Y creo que a día de hoy hay muchísimas tecnologías que ayudan mucho a tomar decisiones que pueden resultar disruptivas, pero que tienen una base muy sólida. Entonces, al final, yo considero que aquí hay una cuestión de entender cada uno de los proyectos de forma individual y saber tomar las decisiones correctas empleando las tecnologías y empleando los recursos de que disponemos a día de hoy, que creo que son muchos, y de los cuales aquí hay muy buenos representantes, ¿no? Por lo tanto,
creo que en ese punto intermedio, o sobre todo aludiendo a la flexibilidad, a la adaptación y a la customización de cada uno de los proyectos, es casi que imposible hablar de ser especialmente disruptivo, sino que hay que tomar las decisiones adecuadas, aun cuando la solución sea totalmente contraria a lo que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Vale? Claro, okay. Y por cierto, Maxi, ¿existe algún tipo de indicador o que deberíamos tener, cosas que deberíamos tener en cuenta para elegir el momento más propicio de hacer la apertura de nuestro hotel? Me parece que te leía una serie de recomendaciones, de indicadores que vosotros manejáis para este tipo de decisiones. Bueno, ojalá hubiese uno que de manera sencilla te dijese cuándo abrir, es como la gran pregunta, ¿no?, que te plantean. Nosotros lo que sí que hemos, bueno, era algo que ya teníamos muy claro antes, pero ahora más que nunca sí que, por ejemplo, hemos tenido que crear muchas sinergias con los equipos de revenue. Parecía un poco que antes de la epidemia revenue seguía su estrategia, marketing seguía la otra, y ahora realmente es un trabajo que más que nunca ha de ir en equipo. Y es un poco entre estas dos grandes patas, ¿no?, de la mesa que estamos intentando comandar, pues, cuándo es el momento adecuado. Porque no hay un momento, incluso en un mismo destino, nos encontramos con propuestas que tienen diferentes necesidades, ¿no? Y es poder analizar esos datos que te indiquen que esta propuesta en este destino, pues ahora realmente tiene su momento. Pero siempre hay riesgos, y más a día de hoy. Los riesgos son grandes. Sí que es cierto que tiene que haber un momento en el que nos propongamos realmente, pues, por así decirlo, una fecha con una serie de indicadores mínimos. Hay que arrancar una serie de acciones. Esas acciones nos empiezan a dar datos y esos datos, bueno, de alguna manera, pues nos permiten visualizar un panorama un poco más positivo, un poco más negativo, pero no hay una única respuesta, ya os digo, ni siquiera en un único destino. Y esto es algo que analizamos conjuntamente con los departamentos de revenue, porque al final marketing tenemos una serie de datos, nos faltan otros, que son los que tienen otros departamentos. Es un trabajo, yo creo que, no sé mis compañeros qué piensan, pero creo que más que nunca estamos trabajando en equipo, todas las áreas, ¿eh? O sea, cuando antes a veces había proyectos que ni siquiera conocías a todos los miembros del departamento de revenue o a la gente de recepción, por así decirlo. Y ahora estamos todos, ¿no?, en el mismo barco, todos haciendo las reuniones, todos proponiendo, cada uno un poco con su visión. Es creo lo más positivo que nos ha aportado esta situación, ¿no? Luis, confirmas, ¿no? Más comunicación entre departamentos, ¿no? Es que más que timings, nosotros, por ejemplo, abrimos un hotel pasado mañana. Por ejemplo, entonces abrimos de nueva gestión. Al final coincido totalmente con Max. No hay un timing. Sí que es verdad, ¿no?, que hacer previsiones ahora mismo es mucho más complejo. Y en lo que decía del trabajo de equipo, yo para mí es una básica y llevo diciéndolo muchos años. El trabajo en silos no favorece a ninguna empresa. Es decir, necesitamos crear, y esto es algo que, por ejemplo, pues yo ahora 3 años y medio estoy en Sercotel, ¿no? Es una de las cosas que vimos aquí. Es decir, el trabajo en silos, lejos de facilitar el trabajo intradepartamental, lo que hace es separar los grupos. Y también lo he dicho muchas veces, si no hay comunicación intradepartamental y departamental, es imposible que una gestión funcione bien. Y más en una gestión de apertura, ¿no?, y con las urgencias que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Pues menos personal, recursos más limitados, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahora mismo es completamente básico el trabajo en equipo y las sinergias departamentales. Nosotros lo que tenemos creado es un concepto de gobernancia al final, ¿no? Y más o menos es el departamento de Revenue Management y el departamento comercial, en el cual se incluye evidentemente pues marketing, ventas, etcétera. Trabajamos en un conjunto. No nos sirve de nada llevar estrategias distintas porque al final lo que hacemos es perder tiempo, básicamente. Pero sí, totalmente de acuerdo. Ok, vamos avanzando un poquito en temas de distribución, también tocaremos marketing. A grandes rasgos, ¿qué estrategias deberíamos valorar para captar al cliente? ¿De qué forma deberíamos enfocar la presencia de nuestro hotel en los diferentes canales? Intermediación, notas, Google.
Y, por cierto, se oye mucho en estos tiempos que es más que nunca el momento para incrementar la venta directa. ¿Qué opináis, por ejemplo, Mariona? Mariona, arranca. Bueno, yo creo que dentro de la estrategia global que ha habido siempre y por desgracia necesitamos de buena base de todo lo que es distribución a terceros, pero sin duda, evidentemente yo creo que más que nunca tenemos que coger el control de nuestra propiedad y tener un poco o liderar la distribución, intentar atraer la tipología de cliente o la segmentación que en aquel momento pues esté dispuesta a venir a nuestro establecimiento y realmente la clave es entender que el hotel de por sí ya no es un tema a decidir, sino que influye mucho más lo que es el destino y qué es lo que ofrece el hotel. Es decir, nosotros en este caso sí somos muy creyentes de la venta directa y trabajamos muchísimo en el tema tanto del marketing web como conversión del motor en una venta directa, pero no solo por el ahorrarnos el descuento, o sea, el coste del intermediario, sino realmente por los grandes valores que aporta una venta directa, ¿no? A nivel incluso, sobre todo, de marketing, conseguir fidelizar este cliente, luego trabajar en acciones de marketing para fidelizar este cliente y clientes similares. Luego creo que hablaremos más de las acciones de marketing. Pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero realmente intentar no solo vender habitaciones, vender destino, vender excursiones, vender cosas que se pueden hacer, emociones y experiencias. Y eso realmente, pues, el que lo puede hacer mejor es el hotel directamente, básicamente. Y el cliente también quiere esta seguridad de que está hablando con el proveedor del servicio, el que le va a dar este servicio personalizado. Yo creo que también a nivel del usuario es un punto importante a decidir. Gracias, Mariona. Luis, estrategias para enfocar la presencia en nuestro hotel en los diferentes canales. Creo que algo que hemos dejado, por circunstancias, hemos dejado un poco de un lado, ¿no? Y que estamos intentando retomar con mucha fuerza es la valoración, ¿no? O introducir dentro de nuestro análisis KPIs como, por ejemplo, el Net Promoter Score, ¿no? Bueno, pues nos habla al final del porcentaje de clientes que recomendaría nuestros servicios, ¿no? La calidad, necesitamos entender cuál es nuestro Unique Selling Proposition, el USP, perdón. ¿En qué nos diferenciamos de nuestra competencia, de nuestro ser competitivo? Y sobre todo ser conscientes de todas estas variables, ¿no? Y preguntarle mucho al cliente qué es lo que está valorando ahora mismo, sobre todo para conocer sus necesidades también a la hora de crear estrategias de marketing online, ¿no? En ese aspecto, lo que estamos creando, intentando, ¿no? Intentar hacer nosotros también, aunque lo habíamos hecho en el pasado, son volver, ¿no? a los análisis DAFO, por ejemplo, ver cómo nos podemos diferenciar con la competencia, ver en qué posición de la matriz de calidad-precio nos tenemos que posicionar para tener el precio más competitivo con la calidad deseada por el cliente. Aparte de esto, es evidente que tenemos que generar estrategias de upselling y cross-selling dentro del hotel. Necesitamos generar todo el ingreso posible preestancia, posestancia, intentar crear valor en el cliente, aún no estando, que el cliente genere valor aún no estando en el hotel. Pues eso, emails preestancia, emails posestancia. Todos sabemos, ¿no? De las restricciones que tenemos en F&B, etcétera, etcétera. Pero si podemos crear una estrategia de upselling, de cross-selling, eso lo que nos hará también es incrementar el total RevPAR y sobre todo la rentabilidad de la P&L del hotel. Maxi, ¿tú crees que es momento para incrementar, potenciar la venta directa o, como siempre, un equilibrio sano?
Bueno, aquí hay varias partes a comentar. El primero es que dentro de las necesidades que tenemos ahora mismo, no debemos olvidar que de alguna manera tenemos que trabajar 3 escenarios, ¿no? El corto plazo, sobre todo para los hoteles que están abiertos o que de manera muy inmediata tienen que abrir, el medio y el largo plazo. Al final, cada proyecto, en función de donde esté, tiene que abarcar unas necesidades, tareas hay muchísimas por hacer y es un tema de planificación estratégica. Eso para mí es lo fundamental. Luego, a partir de aquí, cada hotel tiene que trabajar, y ahí estoy de acuerdo con mis compañeros, en base a un modelo muy enfocado a darle luz a aquello por lo cual ese proyecto brilla, encontrar ese MVP, encontrar ese peso, ¿no? Y trabajarlo, ser consecuente con esto, ¿no? Luego, estamos ante un escenario que sí, hablamos, y no sé lo que pensarán las personas que están ahora mirando, pero todo esto de lo que estamos hablando con unos recursos limitadísimos, porque tenemos menos recursos que nunca. Y ahí es donde entra esa otra pata de la creatividad, porque, bueno, no sé mis compañeros, pero la mayoría de proyectos en los que estamos, estén abiertos o no estén abiertos, pues tienen a una parte importante del personal todavía en ERTE, otros directamente están cerrados y no hay nada. Y estamos esperando a ver qué podemos hacer. Y trabajar con pocos recursos pues es de una dificultad extrema. Y más cuando tenemos que abarcar un corto plazo, un medio plazo, un largo plazo. Entonces, bueno, de lo que se trata también es de tener sentido común, de no intentar abarcar más de lo que podemos, porque aquí a veces es donde nos ahogamos. Por ejemplo, ahora que se habla del Big Data, es tan habitual, al menos desde los que estamos del otro lado, ver a gente ahogada en datos. Pues a ver, si no tienes tiempo, no abarques tanto, simplifiquemos, vayamos a trabajar con unos poquitos objetivos, pero que sean muy claros y vayamos a por ellos, porque eso será más fácil si tenemos que hacer un giro, un pequeño cambio. Cuando hay que controlar mucho, a veces es hasta difícil controlar cuándo nos toca dar ese cambio, porque estoy analizando un dato, hay 5 que se mueven y no me da tiempo a controlarlo todo. Entonces es un tema para mí ahora mismo, de simplificar, de encontrar nuestro propio modelo con el que estemos cómodos, con los recursos limitados que tenemos, pero no intentar abarcar de más, porque sí que soluciones tecnológicas hay, por suerte, muchísimas, pero a día de hoy son muy pocos los que se pueden permitir trabajar con todo. No sé, Nacho, si respondo un poco a lo que me preguntabas. Totalmente. Hablabas de recursos muy, muy limitados en este momento y de tecnologías que nos pueden ayudar. Entonces, con estas 2 variables, recursos muy limitados, tecnologías que seguramente tengamos que ir implementando, en esta situación, ¿por dónde podríamos empezar o sería recomendable poder empezar? Bueno, en términos de planificación hay que tener muy claro cuándo creemos que va a ser nuestro momento, porque a veces lo desconocemos, ¿no? Como comentaba Luis, que están a punto de iniciar una apertura. Bueno, si es algo inminente, vamos a empezar a trabajar todas esas estrategias que nos den un mínimo para el corto plazo, porque ahora mismo trabajar en largo plazo con lo indefinido que está todo, bueno, pues es como ir al casino y apostar todo por un número, ¿no? Pues complicado, nos puede tocar, pero hay un factor suerte que predomina. Empecemos por el corto plazo, empecemos por lo que tenemos, por lo que hemos conseguido, ¿no? Por esa herencia. Tengo un muy buen amigo del sector que siempre me dice, la herencia no la dejemos de lado, pongámosla en un altar y trabajemos eso, que lo comentaba bien Mariona, ¿no? Pues la fidelización, bien, si lo hemos estado trabajando durante años, empecemos por aquí, porque aunque todo tiene costes, pero es cierto que al menos es algo que nos hemos ido ganando con el tiempo. Y eso a corto plazo. El medio plazo, el largo plazo, bueno, tenemos que ir sobre la marcha, trabajar un modelo dinámico, veamos que vayamos viendo un poco sobre la marcha cuáles son las acciones más eficaces para cada momento. Cada mercado también tiene unas necesidades, porque el mercado más de largo plazo, si vamos empezando a notar ciertas necesidades, bueno, no sé mis compañeros, pero nosotros cuando Boris Johnson hizo aquella declaración hace unas semanas, proyectos que tenemos en las islas, empezamos a tener pero unas cantidades de visitas enormes y empezamos a tener mucho volumen de reserva. Bueno, pues hay que empezar a trabajar y atacar ya ese mercado que nos vino un poco de golpe. Eso es un poco la dificultad de la situación actual, que no hay un modelo único estratégico, que tenemos que ir adaptándonos a cada momento y tener, bueno, una hoja de ruta más o menos planificada. Mariona, en la misma línea, en recursos limitados, ¿qué priorizamos?
Bueno, yo es que sigo un poco lo que comentaba Max y en realidad, y lo que decíamos antes, o sea, es importante tener muy claras cuáles van a ser o están siendo las fases también de reapertura un poco de todas las regulaciones. Es decir, hemos visto que durante una etapa hemos estado totalmente confinados y no había nada de movimiento. En aquel momento nadie hizo nada, o sea, casi que ni prepararse porque no sabíamos cuándo íbamos a volver. Luego ha habido la fase un poco local, en la que solo nos podíamos mover a nivel local y los hoteles se han tenido que reconvertir en ofrecer pues oficinas para gente que quería trabajar desde allí y no podía hacerlo desde casa. Es decir, ha habido ya un proceso en toda esta parte de la fase local, ¿no? El staycation y cosas que ha habido bastante originales y creativas. Luego habrá pues la apertura más doméstica o incluso continental, hasta que podamos llegar a ver realmente datos un poco ya de demanda y movimiento a nivel global. Es decir, hay que tener un poco estrategias preparadas para estas 4 fases, sabiendo que vamos a volver adelante y atrás, bailando todo el rato, porque realmente no está muy seguro. Pero es verdad que una única estrategia en este sentido no sigue. Y luego, evidentemente, también entendiendo las diferentes fases en la que un usuario entra, se inspira, busca, reserva, o sea, todas las fases que yo creo que comentaban pues, un poco Luis, que tenemos que ir atacando a los clientes, ¿no? Pero es importante, sobre todo, tener los datos, no los datos del mercado, porque y ahora, evidentemente, lo que comentábamos antes, ¿no? Pues gracias a tener todos las herramientas de Business Intelligence que teníamos en TravelClick, en Amadeus se nos ha abierto toda la puerta, un mundo maravilloso de datos, de todo lo que es vuelos y transporte. Claro, nosotros podemos sumar, podemos ver demanda real a futuro, no solo de nuestro mercado local, sino a nivel global. Y esto es interesantísimo para los hoteles, no solo con un competitive set, sino varios competitive sets, porque van a ir variando en función del cliente que está dispuesto a venir o está permitido que viaje en aquel momento. Es decir, que hay que ser en este caso muy, muy global y una visión muy amplia. Ya no chivarás de esos datos que tenéis ahora con Amadeus y demás. Tenemos. Lo que necesites. Es momento para marketing emotivo, inspiracional, momento propicio, me imagino. Luis, Maxi, ¿quién se lanza? Venga, le dejo a Luis la palabra. Es que ahora es complicado. A ver, una de las cosas que, bueno, y un poco volviendo a lo que estábamos hablando de la tecnología, ¿no? Es evidente que ahora mismo es completamente imprescindible el análisis de los datos, pero también pienso, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, pues somos usuarios de una herramienta, bueno, de TravelClick, ¿no? Pero las empresas tecnológicas ahora mismo creo que tienen la misión de aportarnos información relativa al comportamiento de la demanda. Y eso, ¿no? Y nuestra misión como Revenue Managers al final es tomar partido de esa información, analizarla de alguna forma, ¿no? Y tomar decisiones estratégicas. Sobre lo que comentaba Maxi del tema, perdón, que se llama... Bueno, entonces, el tema de la creatividad ahora mismo creo que es básica, ¿no? Lo que pasa es que los departamentos de marketing tienen que disparar, digamos, a nivel... tenemos que cambiar, ¿no? Un poco el enfoque. Si antes enfocábamos, digamos, a mercados internacionales, long haul, Schengen, etcétera, realmente ahora lo que estamos viendo es que incluso lo que tenemos que hacer es disparar al mercado local. Es decir, vemos las restricciones de movilidad que estamos teniendo entre comunidades autónomas a nivel español, ¿no? Que a veces únicamente nos podemos mover a nivel local en la ciudad. Lo que tenemos que hacer es intentar generar o analizar todo el set de datos que tenemos y ver de dónde provienen las búsquedas de reserva. Decía Maxi antes, estamos viendo UK, ¿no? Nosotros nos estamos centrando ya en las búsquedas periodo junio-septiembre. Estamos viendo que en nuestro canal directo tenemos, y lo que nos dicen proveedores de terceros, es que UK, luego pues lo que es Schengen, Francia, Italia, Benelux, estamos teniendo bastante búsqueda ya para verano, etcétera. Conversión relativamente poca.
Al menos esos son los números con los que trabajamos nosotros, ¿no? Pero lo que está claro es que las estrategias a nivel de marketing online, ahora mismo lo que tenemos que hacer es enfocarnos a un cliente local y entender qué quiere ese cliente local, ¿no? Ya no, lo he dicho, ya no doméstico, sino pues esto, ¿no? Comunidad autónoma, misma ciudad, etcétera. Uh-huh. Y una cosa, Rodri, respecto a la diferenciación de marca, reposicionamiento de qué es mi hotel dentro del entorno en el que estoy y demás, ¿es un momento propicio para meterte ahora en un follón de reposicionar y adaptar los hoteles al nuevo contexto desde el punto de vista de qué ofrezco? ¿Sigue siendo válido lo que venía ofreciendo hasta ahora? En regla general, es complicado decirlo. ¿Estáis detectando necesidades o proyectos en este sentido? La verdad es que muchos, Nacho. Yo, al hilo de lo que estaban comentando mis compañeros, estoy totalmente de acuerdo que hay un punto clave que es el dato y poder analizarlo. Lo que ocurre es que creo que nos enfrentamos a un tipo de crisis que no habíamos vivido nunca antes, ¿no? Mientras que, o sea, incluso hemos tenido una crisis de oferta, pero como decía Mariona, o sea, se cerraron directamente los hoteles, ¿no? Ahora tenemos una crisis de demanda, pero más, digamos, donde vamos a tener que crear nuevos KPIs, ¿no? Por ejemplo, índice de cancelaciones con las políticas flexibles que hay. Pues evidentemente yo he visto y trabajamos con muchos proyectos donde básicamente ya han desarrollado, ¿no? De lo que me reservan, ¿cuánto hacen, ¿no? Pero bueno, al final, y respondiendo a lo que preguntabas, lo que nos encontramos ahora mismo es que también tenemos que diferenciar muy mucho entre los destinos a los que nos referimos. Y pongo algunos de los ejemplos en los que estamos o podemos estar ahora mismo avanzando, ¿no? Si hablamos de un destino urbano, de una ciudad como pueda ser Madrid, y lo enfrentamos a un destino como pueda ser Canarias, pues seguramente la necesidad de reposicionamiento es distinta. Y hablo tanto de hotel como propiamente dicho desde el propio destino. Cuando hacemos esto, yo normalmente lo que suelo es intentar simplificar. Antes también se decía la importancia de simplificar las cosas, ¿no? Y lo que te encuentras es, el turismo al final está compuesto de tres factores, que son el alojamiento, el ocio, entendiendo de ocio, experiencia, y entendiendo un poquito todo lo que te pueda ofrecer incluso el destino, y el transporte, ¿no? Si hablamos de Canarias, una de las cosas que estamos viendo de forma más clara es que se está escalando y se está posicionando muy mucho por parte del destino en intentar no huir, ni muchísimo menos del sol y playa, bendito sea, sino de ofrecer nuevas cosas, ¿no? De ofrecer un turismo más experiencial, vinculado a la naturaleza. Y luego, si hablamos, digamos, no de destino y hablamos de hotel, lo que yo estoy viendo que me parece muy hábil y muy inteligente es apalancarse en el factor transporte. Muchos hoteles y algunas cadenas locales lo que están haciendo es ofrecer transporte más alojamiento a través, evidentemente, de portales propios o de terceros, pero siempre desde la propia página web, ¿no? Cuando además, o cuando pensamos en destinos como pueda ser Madrid o de forma generalizada el urbano, entendiendo que siempre cuando hablamos de urbano es muy importante diferenciar lo que es Madrid o puedan ser las grandes capitales y Barcelona de lo que puedan ser otros núcleos urbanos, vamos a decir, más pequeños, Granada o cualquier otro, ¿no? Entonces, aquí lo que te das cuenta es que los esfuerzos que se están haciendo es un poquito de reinvención de la propia oferta, ¿no? Decía antes, Luis, una palabra que para mí es clave, que es el total RevPAR, ¿no? Es decir, ya no solo el ingreso proveniente del alojamiento, sino, oye, ¿qué más cosas puedo hacer, ¿no? Hace unos años yo escuché una frase a un director de hotel que me sorprendió bastante y que pensándola luego ha tenido muchísimo sentido, ¿no? Y me dijo lo de, Rodri, si hay algo que es sobre los hoteles son metros cuadrados. Y lo dijo desde una perspectiva muy positiva, ¿no? Tengo que vender el hall, tengo que saber qué ofrecer, ¿no? Y eso ahora mismo se está ofreciendo como una alternativa. Habrá que ver en todo este proceso qué es lo que queda y qué es lo que se va, ¿no? Lo que sí que están haciendo los fondos de inversión, evidentemente, es apoyar el replanteamiento de estos modelos, intentando que el rendimiento económico de esos activos sea máximo. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues estamos viendo recientemente en un destino que podríamos considerar maduro, vamos a decirlo así, como es Benidorm, estamos viendo cómo
fondos de inversión importante de ámbito nacional, como pueda ser Azora, pues está haciendo una reconversión de activos, ofreciendo una oferta pues, más actualizada, ¿no? Destinos como Benidorm probablemente vivan también un proceso de reconversión importante. Y mucho de lo que van a apoyar y mucho de lo que van a hacer estos fondos de inversión es precisamente aportar lo que a día de hoy dentro del sector, entendiendo como el operador, pues viene a ser en muchos casos la problemática. Y esto se llama tesorería, esto se llama recursos económicos, esto se llama CAPEX y esto se llama inversión, ¿no? Creo que, y quiero nuevamente decirlo, estamos y confiemos en que esto pueda ser una gran oportunidad para ver un proceso de reconversión en algunos destinos, no porque reconversión desde el aspecto negativo, sino de evolución más bien, y al final veamos un proceso donde el mercado madure hacia una oferta más cualitativa, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Desde esa perspectiva, dependiendo del destino en el que estemos, habrá que saber si lo que ofrecemos son ocio, es experiencia o qué es exactamente lo que ofrecemos y a quién, que habrá otro tema también interesante a abordar, que sería la segmentación de lo que están haciendo estas grandes marcas matrices, ¿no? Y luego, por otra parte, saber si la palanca no es esta y viene a ser transporte y lo que tengo que hacer es ofrecer facilidades, ¿no? O sea, es casi como que la pregunta sería, desde un hotel podemos crear un tour operador, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Dentro de la cadena podemos estar presentes en algo que vaya más allá del alojamiento y dónde somos buenos y dónde podemos estar, ¿no? Qué bueno, Rodri. Cambio un poco de tercio. Estábamos hablando antes de crisis en la oferta, crisis en la demanda. Vamos a ver si esa crisis de la demanda va pasando, se espera. Se cree que sí, ¿no? Según avance el tema de la vacunación. ¿De qué manera podemos atraer al cliente en nuestra web y qué debemos ofrecerle para que se interese por él y para que reserve? ¿Cómo podemos convertir una visita en una reserva, Mariona? Bueno, en ese caso es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Debemos trabajar ya desde un inicio, primero teniendo muy claro realmente la etapa en la que estamos y el producto que tenemos y qué es lo que vamos a querer ofrecer, pero tener un poco una estrategia en cada una de las fases del ciclo de la reserva, ¿no? Desde lo que es la inspiración, hay que tener un proceso muy fluido para intentar atacar en este punto, que es casi, diría yo, un poco el clave, ¿no? Y mostrar publicidad relevante en este punto. Luego, en el proceso de la búsqueda, ofrecer realmente aquello que el usuario puede estar buscando, que sea quizá no solo el hotel, sino servicios complementarios. Para la pura reserva, el puro proceso de reserva, yo creo que a día de hoy el precio es importante, pero no es la clave. O sea, el precio también lo vamos a adaptar un momento a cada momento y a cada etapa en la que estemos, pero el precio ya no es tanto la clave, sino un poco la seguridad que ofrecemos al usuario y tanto a nivel higiénico-sanitario como a nivel de que realmente pues, van a ser sus vacaciones de ensueño si están reservando vacaciones en este caso, ¿no? Pero para eso es importantísimo haber hecho todo el trabajo de segmentación y haber trabajado lo que decíamos, una buena estrategia de personalización y saber llegar al cliente. Si ya en una visita web entendemos el comportamiento, entendemos el usuario, es mucho más fácil ofrecerle aquello que está buscando y realmente convertir la reserva, ¿vale? Este es el proceso quizá que entendemos más importante, pero luego viene todo lo demás, es decir, preestancia, estancia y posestancia son claves para la comunicación, claves para realmente entender lo que está buscando y lo que espera el usuario o el huésped cuando llegue al establecimiento, poder darle comunicación también dentro de la casa, o sea, realmente darle esta seguridad y el apoyo que pueda necesitar sin ser abusivos, evidentemente, y el post-stay que es clave para luego todas las acciones de marketing que hagamos con este usuario y con todos los perfiles de lo que hablamos del lookalike, ¿no? Creo que comentábamos antes todo el tema de los cambios que va a haber en la web, el tema de los cookies, que ahora hay mucho
mucha habladuría sobre qué va a pasar con el tema de los cookies. Bueno, en realidad es una cosa que se ha sacado Google un poco así de la manga, que ya no habrá esta personalización. Vale, que habrá unos grupos de intereses similares, bueno, se podrán seguir haciendo y esperemos que evidentemente se harán campañas de marketing que ya se hace marketing de alguna manera, lo que se llaman grupos lookalike, es decir, que tienen intereses similares, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que todo el trabajo que tenemos que hacer es en línea a todas estas fases, pero sobre todo integración de sistemas. La web con un buen CRS, un buen CRM para que esté todo en marcha. Genial. Quiero hablar ahora también del tema de lo de precios y demás, pero antes, Maxi, respecto a cómo captar a un huésped, una visita a tu web, y si nos quieres comentar algo también respecto a lo de las cookies que comentaba Mariona. Perfecto. A ver, voy a empezar por lo de las cookies, y no ser demasiado técnico porque si no luego nadie lo va a entender. A ver, a día de hoy, y mucha gente no lo sabe, existen soluciones al problema. O sea, hay herramientas, por ejemplo, de base analítica que las podrías instalar en tu propio servidor y que no requerirían ni aceptación de cookies. Lo que pasa es que como no son herramientas conocidas y no son de Google, no las usa nadie, pero hay instituciones públicas, por ejemplo, que sí que las utilizan. Y no desde ahora, sino desde hace muchos años. Ya veremos un poco hacia dónde nos lleva eso. También es cierto que a día de hoy, en general, trabajamos con volumetrías de datos, bueno, un poquito más pequeñas que antaño, pues precisamente porque los hoteles, la mayoría, pues están teniendo menos volúmenes. Y veremos un poco a ver estos modelos, cómo los trabajamos. Porque a día de hoy, con sentido común, ya podemos hacer muchas cosas también. O sea, cuidado que a veces también nos metemos en unas batallas con los datos. Y yo soy ingeniero de formación, o sea que lo tengo muy interiorizado todo el tema. Cuando un poco de sentido común nos daría muchísima luz a cualquier acción de la que queremos ejecutar. Y esto viene, con esto quiero hilar con la segunda parte que comentabas. Bien, por sentido común tenemos que primero planificar a qué tipo de cliente tenemos aspiraciones de llegar. Si es un cliente local, lógicamente tenemos que adaptar nuestra oferta, y con adaptar nuestra oferta quiero decir desde el departamento de Revenue a luego la parte de comunicación y marketing, a qué le vamos a ofrecer. Y eso es lo que tenemos que comunicar. Luego sí, por supuesto que estamos detectando que a día de hoy la web tiene más capacidad de crecimiento, pues porque el cliente, en vez de ir a una OTA a buscar información sobre el COVID, pues va a la propia web del establecimiento. Entonces, hemos detectado en general un crecimiento muy importante de la venta directa debido a esto, porque al final tenemos secciones como la de información de COVID, al menos en los proyectos que damos nosotros, prácticamente como las más visitadas, con lo cual, bueno, aprovechamos eso para intentar captarlo desde nuestro lado. Pero si no adaptamos nuestra oferta un poco a nuestro público potencial, realmente tampoco tenemos mucho que hacer. Si nuestro hotel está preparado únicamente, por poner un ejemplo así un poco burdo, pues para el turista americano, si no lo adaptamos para el local, que es lo único que podemos aspirar, pues igual es mejor no abrir, si no tenemos esa capacidad, porque abrir por abrir, pues igual nos supone un gasto totalmente desmedido. Por el contrario, si podemos ser creativos, etcétera, etcétera, y podemos hacer una buena reconversión, bueno, pues igual tenemos nuestras oportunidades y la web podrá estar más enfocada a un modelo experiencial, más a un modelo puro y duro de conversión. No hay un único camino para llegar a una meta, pero sí que yo insisto mucho en esto, ¿no? En planificación, sentido común, los datos, sí, todos los que quieras, pero mejor menos y bien trabajados que querer abarcar mucho y perdernos por el camino, porque a día de hoy es muy fácil quedarnos fuera de contexto. Voy a lo que comentaba antes del tema de los precios, ¿no? Yo sé que está el deseo y luego está la realidad. Todos decimos, no hay que bajar precios porque, bueno, yo me tengo que diferenciar, tengo que ofrecer una cosa distinta y demás, pero no teméis que al final acabemos en una guerra de precios, casi en el hotel como una commodity en el que dependa básicamente de precio lugar. Al final nos impondrá, como decía, esa guerra de precios, Luis. Sí. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Realmente, bueno, por acabar, ¿no? Es que me ha quedado de la anterior pregunta de la página web.
no olvidemos las disparidades, no olvidemos la lucha de las disparidades. Porque al final es lo que puede llevar, lo hemos visto, en el momento que tú tienes controladas las disparidades, cuando aumenta también tu tráfico, el tráfico en tu web, ¿de acuerdo? Y hemos visto como en estos últimos tiempos, ¿no? Por querer abrir muchos grifos, por querer llegar a más o querer acaparar demanda que no es tuya natural, las disparidades pues se han disparado otra vez, ¿no? Entonces, el control de estas es el paso previo al incrementar la venta por tu canal directo. Y esto lo tenemos que recordar. Quería hacer solo ese apunte a todo lo que han explicado Mariana y Maxi, que me ha parecido muy bien. Lo que decías, la guerra de precios, ya no sé dónde la hablamos, me parece también con Tecnotel. Yo creo que lo hablamos hace un año. Está viendo guerra de precios, existe. Sobre todo en prime destinations, en destinos urbanos y no urbanos, pero de primeras destinaciones hay una guerra de precios bestial ahora mismo. Cosa que creo que es normal, pero al final depende de los costes de cada hotel, del coste operativo de cada hotel, ¿no? Al final, el primero de todo, para crear una estrategia de precios, lo que yo tengo que saber es mi break-even point. Es decir, mi coste operativo y saber hasta dónde puedo bajar. A partir de aquí, tú puedes empezar a crear una estrategia de precios coherente. Cada uno tiene que saber cuál es ¿no? su break-even point, que por debajo empieza a tener pérdidas. A partir de ahí, se ha hablado mucho, ¿no? De que no es un problema, de que el problema es la demanda, la falta de demanda, etcétera. Pero yo entiendo al hotelero que necesita bajar precio para seguir pagando la renta. Entiendo al hotelero que necesita bajar precio para generar demanda. ¿Qué es una equivocación? Personalmente creo que sí. Personalmente creo que sí, porque lo que no hay es demanda. Es decir, no hay tráfico de viajeros y el poco tráfico que hay, lo que estamos haciendo es regalarle la habitación un 30, un 40, un 50% más barata de lo que estaría dispuesto a pagar si realmente viniera a una ciudad. Lo que hemos visto, prime locations, una guerra de precios, pues, ¿no? Pues tenemos el ejemplo de Barcelona, Madrid, destinos en el norte como Bilbao. Los precios realmente han descendido entre un 30, un 40, incluso llegó un momento del 50% que vimos mercado como San Sebastián, Bilbao, incluso aquí en Barcelona ha pasado. Destinaciones secundarias y terciarias, lo que hemos visto es que esa guerra de precios no ha pasado tanto, ¿no? O el precio, ya no es que no haya guerra de precios, sino que el precio se ha regulado o el descenso no ha sido tan brusco. Joder, se nos ha ido ya casi la hora entera, es alucinante, pero hay uno o dos temas que no quiero dejar de tratar, pero antes de hacerlo, sobre el tema de guerra de precios, que veo que da juego y es algo bastante importante, ¿queréis comentar alguna cosita más? No, yo simplemente al hilo de lo que estaba justamente comentando Lluís, a mí me gustaría hablar con un poco de perspectiva del concepto guerra de precios y me explico. Hay hoteles que ya están hechos para la guerra de precios. Uno de los puntos interesantes a nivel urbano, si yo tengo que ser inversor ahora mismo, uno de los que más garantía de tranquilidad me puede dar es, por ejemplo, invertir en limited service, en hoteles low cost. ¿Por qué? Pues porque están, digamos, muchos ya en España hemos visto cadenas que han crecido en formatos muy eficientes, con costes muy reducidos y con segmentos de cliente muy claros. Ofrezco esto, estoy donde estoy, pero te ofrezco esto que es justo lo que tú buscas y son hoteles que ofrecen muchísimas rentabilidades, ¿no? La guerra de precios empieza cuando hay que responder a un cambio de mercado y mis márgenes comerciales o mis márgenes generales pues son los que son, porque los recursos que yo tengo y los costes en los que incurro pues son los que son, ¿no? Entonces, siempre hay que, y vuelvo nuevamente a decir que conceptos, y estaba yo justamente y era muy interesante hablando de esas segundas localidades, ¿no? Yo me encuentro
en algunos proyectos que trabajamos destinos como Granada, y hablo desde una perspectiva bastante general, donde 2 euros de ADR se lo trabajan el 5 estrellas con el relativizo, pero entendedme, o sea, los márgenes que tienes son los que son, ¿no? Y es muy distinto a lo que te puedes presentar en Madrid, y donde en Madrid además el crecimiento de este tipo de limited service puede tener muchísimo, ¿no? Pero simplemente quería aportar al hilo de lo que decía Lluís, que justamente para inversores estos formatos limited service y estos conceptos que huyen de la guerra de precios son muy interesantes. Y también hemos visto cadenas y publicaciones de Tecnotel recientes donde incluso ya están dando un saltito más allá, intentando abarcar este gran enigma de la media larga estancia con unos costes de 19 euros el día y 600 euros al mes, ¿no? Quiero decir, se van adaptando. Y, oye, curioso que estos que surgen desde estos formatos más innovadores, más huidos de lo que sería el sistema comercial tradicional, son los que más se mueven y los que más se replantean y los que más prueban cosas, ¿no? Y creo que esto es también parte del crecimiento y creo que esto es interesante también ponerlo en valor, ¿no? Mariona, ¿te ibas a lanzar? Bueno, sí, pero me ha ido muy bien la intervención de Rodri, porque realmente hace un tiempo estaba en una conversación donde hablábamos varias personas de diferentes ámbitos y curiosamente una de ellas nos comentaba que los hoteles de una gran cadena que más habían empezado a abrir y a tener buenas ocupaciones habían sido precisamente los más low cost y limited services, ¿no? Que realmente yo hubiera dicho que hubiera sido al revés, es decir, yo si ahora tengo que viajar, me tengo que ir a un sitio donde pague lo que pague, pero tengo que ser seguro que están cubriendo con todas las medidas, etc. Pues no, resulta que han sido quizá también los más valientes y los que más se han avanzado en este sentido. Los otros han ido poco a poco y esperamos que pronto abran todos, ¿no? Pero es que en realidad estamos hablando de una crisis sanitaria, no de una crisis económica. En crisis económica sí que el precio es realmente relevante, pero en crisis sanitaria me gustaría pensar que no lo es. Es verdad que ahora hay pocos recursos y las empresas deben tener pues muchísimos recortes o incluso pues a nivel personal, familiar, el que tenga que viajar será más casi por obligación que por deseo hasta que realmente no se pueda libremente, pero me gustaría pensar que no vamos a caer en realmente rebajar muchísimo el precio, porque hemos visto en otras ocasiones, sea cual sea el origen de la situación que nos viene, que luego remontar es dificilísimo. Y luego también perdemos un poco el valor del establecimiento, del producto, del servicio que ofrecemos. Pero bueno, una cosa es lo que se crea, la otra cosa es la necesidad de, si abrimos el hotel, pues intentar tener un mínimo de ocupación, está claro. Fantástico. Maxi, antes de que remates, si quieres, Luis, te habías quedado a medias. ¿Querías acabar? Sí, disculpa. No, hablaba de eso, ¿no? Destinaciones secundarias y terciarias, al final son las que hemos visto que menos ha caído el precio. Y por último, volver un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que nos debe hacer incrementar, ¿no? en estas localizaciones donde hemos visto, ¿no? una caída de precio mayor, lo que nos tiene que hacer incrementar el precio medio al final es una estrategia de upselling, una estrategia de cross-selling, etcétera, etcétera, a nivel habitaciones. Tenemos habitaciones superiores, necesitamos creatividad, ¿no? Intentar, hemos visto muchos hoteles, ¿no? Por ejemplo, pues hoteles con un tipo de habitación, 2 tipos de habitaciones. Intentar generar más activos para el hotel que nos permitan generar más oferta de la que tenemos para intentar incrementar algo el precio medio también. Es decir, si nuestro precio base, nuestro precio bar se tiene que reajustar digamos, al mercado, porque lo que no puedes hacer tampoco, aunque no quieras bajar precios, es estar fuera de mercado, lo que necesitamos es crear más productos que nos permitan generar más ingreso para el hotel, que no proceda únicamente de vender promoción o de vender tarifa pública. Y aquí me he cortado y pues... Te nos has caído, Luis, no te habrás hecho daño. Todo bien. Vale, Maxi, ¿quieres hacer una última? Bueno, a ver, yo también os seré sincero, yo no me atrevo a entrar en debate con mis compañeros en términos que seguramente están más cerca de revenue y tal, válgame Dios que me meta por ahí.
Sí que os diré que estando totalmente de acuerdo con Rodri, con lo que decía, porque creo que es obvio, ¿no? Al final, cuando tus requisitos mínimos para esa apertura son inferiores que a la de un cierto establecimiento, ¿no? Que en términos de servicio requiere un volumen, ¿no? pues muy importante, ¿no? en términos económicos, y también nos pasa en marketing, ¿eh? Pues está claro que cuesta más, porque la inversión, esos costes mínimos, pues por ejemplo, ¿no? un establecimiento, y aquí hablo de marketing, un establecimiento que lo que vende son experiencias, con una propuesta de valor diferencial, no es tan simple como arrancar una campaña de marketing orientada a venta pura y dura, porque no pasa por ahí su activo. No se puede enfocar ni posicionarse al mismo nivel que un commodity, ¿no? Salvando las diferencias. Entonces, claro, esa propuesta de valor tiene unos requisitos mínimos pues muy elevados. Ahora bien, sí que hemos visto bastantes proyectos que todo y estar en esa situación lo van salvando más que bien. ¿Por qué? Porque han encontrado ese modelo que le aproxima, pues por ejemplo ahora, ¿no? Con un público local, esos típicos hoteles más que le llamamos aspiracionales, aquel hotel que dices, bueno, el día que me case, el día que iré aquí, que no puedes permitírtelo por coste, y ahora sí, porque se ha creado un paquete que realmente es interesante y bueno, ahora bien, eso también tiene un mercado muy limitado. Y hablo siempre desde una perspectiva de marketing, que no quiero entrar en terrenos que no son míos porque no me voy a saber defender y seguro que me voy a equivocar. Pero sí que estamos encontrando para ciertos establecimientos ese modelo, como hemos dicho antes todos, pues con esos toques un poquito de creatividad y proyectos que estamos viendo que fin de semana tras fin de semana en destinos, bueno, pues con una cierta envergadura, ocupaciones prácticamente del 100%. Ahora bien, ese 100% a veces se llega el mismo sábado a las 6 de la tarde. Claro, es tan última hora todo que, bueno, es proponer, cruzar los dedos y esperar a ver que surja la magia, porque a veces no dependemos más que de otra cosa. Tenemos que ir acabando, pero no quería dejar de tocar un tema. Creo que antes lo habéis sacado a la palestra Mariona y Rodri. A mí me ha encantado, he alucinado cómo ha respondido buena parte del sector adaptando sus negocios hoteleros a la situación que estábamos viviendo, ¿no? Han cambiado el modelo de negocio del alojamiento, el hotel, etcétera, a ofrecer pues desde reservas de larga estancia, gente que vivía prácticamente en el hotel, alquilar espacios de los hoteles a terceras empresas como las zonas comunes, dar ciertos servicios que hasta ahora parecía ser un poco impensable, ¿no? ¿Creéis que esto se va a quedar? ¿Es hora de desarrollar más todavía todos estos aspectos para rentabilizar aún más nuestro hotel o lo perderemos? ¿Qué opináis? Rodri, si quieres, para... O Mariona, no sé si quería... No, yo creo que es más tu campo. Yo es un poco lo que hemos ido viendo en realidad y poco los proveedores hemos podido asesorar a los hoteles. Han sido ellos mismos que realmente han tenido esta visión de decir, oye, pues ahora las oficinas cierran y mucha gente no está preparada o tiene un entorno familiar en el que no puede trabajar desde casa, pues les ofrecemos un espacio aquí. Gente que por lo que sea tenga que ir a otra ciudad, a otro destino y tenga una larga estancia. Es decir, yo creo que algunas de estas tendencias pueden quedarse, quizá no todas ni con la misma intensidad que ha habido en los últimos meses porque no habrá la necesidad, me gustaría pensar, o realmente se adaptará también la gente para no tener que salir de su casa si lo pueden hacer de otra manera, pero hay que encontrar también el equilibrio, es decir, hay ofertas interesantes que quizá antes no nos habíamos planteado, que ahora una buena parte de los segmentos puede utilizar. Realmente yo creo que es un poco ir adaptándose y no perder. De hecho, ya había muchos hoteles que tenían los espacios de coworking, varios ejemplos y hace años, no es una cosa nueva, pero bueno, también ha cambiado un poco la mentalidad del cliente, ¿no? Yo creo que aquí hemos cambiado todos y vamos a tener que seguir adaptándonos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mariona. De hecho, nosotros ya habíamos trabajado antes de prepandemia muchos espacios reutilizados en hoteles y relacionados con coworking.
Junto con esto, yo distinguiría, o mejor dicho, pondría también, vamos a distinguir dos cosas, ¿no? La reinvención de los espacios infrautilizados, vamos a llamarlo así, y lo que tiene que ver con la media, larga estancia, ¿no? Más que nada porque hay una cuestión normativa, que como casi siempre también hay que poner encima de la mesa, ¿no? Yo he estado viviendo durante esta pandemia el esfuerzo de muchos hoteles intentando abarcar ese segmento de media, larga estancia, ¿no? Donde la normativa realmente no te lo permite. Si tú tienes una licencia de hospedaje, una licencia turística, tú tienes un máximo de 30 días para reserva, ¿no? Lo cual, esto conlleva en que tengas que empezar a reinventar cosas intentando ir cumpliendo una normativa que no estaba adaptada para esta necesidad, ¿no? Básicamente, reserva de 30 días, a los 30 días te hago una reserva nueva y sigues aquí hospedado. Entonces, incluso era curioso porque vivías como no hay algo que esté reglado, no es que sea ilegal ni nada, sino simplemente que no está arreglado. Vivías la preocupación de muchos hoteleros respecto, bueno, ¿y lo cambio de habitación o no cambio de habitación al cliente? Por aquello de, ¿no? Vivías cosas que decías, qué pena que no fuera un poquito más rápido todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que esto nos va a ayudar mucho. Esto no quiere decir que dentro de 2 o 3 años todos los hoteles vayan a tener espacios de coworking y zonas de gamers. No, si tampoco es eso, ¿sabes? Si tampoco es eso. Si al final, lo que ha dicho Lluís al principio para mí es clave. Total Respar. O sea, que no solo vendes camas, o sea, mira a ver según tu segmento, según tu espacio, mira a ver si te tienes que apalancar en tus servicios de restauración, ofreciendo lo que corresponda, que si ensaladas de quinoa, que si hamburguesas, que si pizzas, que si lo que sea. Pero mira tu segmento, ¿no? Mira a ver al mismo tiempo si no solamente es tu restauración, sino que puedes aprovechar esos espacios pues, para actividades deportivas. Y otra cuestión también que me ha venido justo a la cabeza, y mira a ver si todo lo que es tu cliente tiene que venir de fuera o de qué manera puedes abrir las puertas a tu ciudad y al entorno local y que la gente cuando pase por delante de un hotel y vea un letrero que pone restaurante diga, no, hay un rechazo y tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? No, es el restaurante de un hotel, seguro que es caro, ¿no? Entonces, coño, este tipo de cosas yo creo que sí que poquito a poco, retiro, poquito a poco. Ya hay que replantearse y ya hay que abrir los hoteles al mundo, ¿no? Hace muchos años, cuando estabas en pequeños pueblos, y también a día de hoy se sigue manteniendo, tú ibas a un pueblo de interior de España y era como el hotel era la referencia, ¿no? ¿Qué hemos perdido en este camino? O sea, el hotel tiene que ser referencia y tiene que ser entorno local y tiene que ser un espacio abierto a la ciudad, ¿no? Tanto para el que viene, debe ser la referencia para entender esa ciudad, entonces nos apalancamos en lo que decíamos antes de ese ocio y experiencia, como para el que está aquí. Debe ser una oportunidad para compartir momentos con los tuyos y quedando en un hotel, en el hall de un hotel. Y hay ejemplos también a nivel nacional que ya son destino en sí para locales también. Fenomenal. Luis, rematamos y ya con esto acabamos, que me están regañando por aquí, que ya hemos pasado la hora. No, muy rápido. Yo aquí lo único que añadiría es que tenemos que aprender a vender esos servicios. Es decir, hay servicios nuevos, ¿no? Que hemos inventado, que no había, pues una oficina en de una habitación, quitas la cama, pones una mesa y esto es una oficina. Ya, pero no, y tal cual, pero ¿cómo lo distribuyes? ¿No? Tienes que llegar al cliente final y eso es algo, pues, que quieras que no, pues los hoteleros no teníamos experiencia, ¿no? Pues hay empresas especializadas en la gestión e intermediación de espacios de oficina. Me vienen unas cuantas a la cabeza. O hay en largas estancias o alquiler de vacacional. Tenemos que aprender también sobre la marcha a cómo distribuir esos productos, ¿no? De la restauración, pues hablaba Rodrigo ahora, un restaurante o un hotel. Poco se habla o pocas, digamos, ¿por qué no creamos una agencia, no sé, una página? Y existen. Lo que pasa es que no se les da uso, los hoteles no le dan uso a esas plataformas. Es decir, plataformas de distribución de restauración. La gran mayoría, digo, Rodrigo, hablo de la gran mayoría de hoteles, pues muchos no están listados, por ejemplo, en el tenedor. Aquí comparto lo que yo me encuentro. Fíjate, mucho de lo que estás diciendo tiene un problema de integración tecnológica. De estas web, de estos espacios externos que te venden spa, por ejemplo.
es que tienes un problema. O sea, te pones a vender a través de estas webs y o bien tienen una plataforma muy, muy, muy potente y muy, muy fuerte, te abren el mundo y tienes un montón. Sí. O es un coñazo, porque tienes... no, es que me llaman ahora por teléfono, tengo que hacer la integración, tengo que hacer la reserva, espera que llamo al spa. O sea, tenemos, evidentemente, has dicho una cosa muy importante, que es el aprender a vender, a lo que me gustaría sumarle el aprender a operar, ¿no? El que el proceso sea natural, ¿no? Totalmente. Integración con, yo qué sé, tenemos channel managers que nos conectan con canales de distribución de terceros, incluso con nuestro CRM, etcétera. Pero todavía no he visto un channel manager que conecte plataformas de distribución de restauración, por ejemplo, ¿no? Y lo que decía Rodrigo es que es arduo, complejo para el departamento de F&B gestionar a veces, pues esto, ¿no? La disponibilidad de mesas, la disponibilidad de horas o la disponibilidad de spa, por ejemplo. Entonces, creo que necesitamos aprender a distribuir estos productos extra que podemos ofrecer desde el hotel, cualquier tipo de producto, pero necesitamos entenderlo y aprenderlo. Llevamos un año con esto. Nosotros, por ejemplo, sacamos las oficinas en habitación. Perfecto. ¿Ha sido un boom? Yo no hablaría de boom, pero ¿por qué la distribución, desde mi punto de vista, hemos fallado? ¿Cómo lo haría? Tenemos que pensar. No tengo ahora mismo la respuesta, pero la industria necesita replantear ese problema de distribución de otros servicios en hotel para incrementar, pues eso, ¿no? 3PAR y GOP-PAR. Yo luego, con mucho gusto y voluntario, te paso algunas que he estado y hemos trabajado nosotros que son muy buenas para el tema de restauración. Y me gustaría complementar también con plantearnos el revenue, por ejemplo, con la restauración, que incluso ya hay plataformas que te ayudan a trabajarlo, ¿no? O sea, plantear... Sí. Ese es el total. Es una visión 360 de la comercialización. Sí. Lo haga como lo haga, voy a quedar fatal, pero os tengo que cortar, chicos. Lo siento muchísimo. En esto último que habláis, nosotros tenemos muchas solapamientos de estos temas y mucha información, porque además de Tecnotel estamos también en el sector de la restauración con Restauración News. Y ahí hay un mundillo que se está generando súper interesante en esto último que estabais hablando. Me tiraría fácilmente 10 horas con vosotros. Me ha encantado el debate. Creo que hemos aportado un montón, por lo menos hemos ofrecido hilos de los que podéis ir tirando después y os quiero agradecer profundamente vuestra presencia, quiero agradecer profundamente al final a esas marcas patrocinadoras, dejadme también que haga publi, ¿no? Que apuestan por este tipo de formatos y con ello nos ayudan a dar conocimiento, a dar este tipo de contenidos. Y lo dejamos aquí. Vamos enviando a Maxi a peluquería y maquillaje, que ahora tiene la ponencia que os había dicho al principio, no os olvidéis. Recordad que después hay otra. Y entonces, bueno, me despido y sin más doy paso a la ponencia de Maxi, planificación de objetivos de marketing para la reapertura de un hotel. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Buenos días, soy Maxi Viale de Next Marketing y hoy estoy aquí para hablaros de un tema muy interesante que a menudo me preguntan y que a día de hoy tiene una importancia vital y es la planificación de objetivos de marketing para la reapertura exitosa de un hotel. Bueno, como bien todos sabréis, hacer una planificación de objetivos, controlar la inversión, preverla, es una tarea compleja en los tiempos actuales, pero bueno, voy a intentar de una manera clara y muy didáctica, con ejemplos también, daros un poquito de luz y ayudaros a que podáis hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, para quienes no nos conozcan, en EMEX somos especialistas en ingeniería al servicio del marketing digital, con más de 10 años de experiencia en el sector hotelero. Podéis entrar a nuestra web y ver un poquito mejor y con más detalle qué es esto de la ingeniería al servicio del marketing digital. Bueno, sin más tiempo que perder, vamos al primer punto y el más importante seguramente porque es el inicio de todo y es la planificación estratégica. ¿En qué consiste la planificación estratégica? Bien, es
tan simple como una hoja de ruta que debería permitirnos no perdernos en un universo de acciones enormes dentro de un Customer Journey hotelero. Os he dejado aquí, como podréis ver en la diapositiva, un modelo de Customer Journey que hicimos ya hace unos cuantos años, pero que tiene mucha vigencia y seguimos trabajando en nuestro día a día. Le llamamos TBD. Están las diferentes fases, ¿no?, de actuación de un público objetivo y toda una serie de herramientas y acciones que deberíamos supuestamente hacer si pudiésemos abarcarlo todo. Bueno, controlar todo esto y conseguir objetivos no es una tarea sencilla. Así que en nuestros años de experiencia hemos visto muy claramente que lo que realmente necesitamos es tener una base que podamos controlar. Y lo hacemos definiendo un único objetivo principal, secundado por unos pocos objetivos secundarios. A día de hoy, nuestro objetivo principal, aquello sobre lo que nosotros controlamos todo este gran ecosistema de herramientas y acciones, es el ROI. Los indicadores, como segundo punto, vamos a volver a entrar un poquito en materia en lo que es el ROI. He dado un poquito por alto una pasada sobre planificación estratégica. Ya os digo que quienes tengan un poquito más de dudas pueden entrar a nuestra web y en el apartado I+D vais a poder ver un desarrollo mucho más elaborado de este tema. Bien, hemos dicho que el objetivo principal es el ROI. Para quien no le suene, es el retorno de la inversión. Y esto es nuestra piedra angular. Es a partir de lo que pivotamos todo nuestro modelo estratégico hotelero. Nuestros objetivos secundarios, tenemos muy claro a día de hoy, ya lo teníamos antes del COVID, que necesitamos indicadores tanto de marketing como de revenue. Esto implica una sinergia total entre ambos departamentos y, por supuesto, un alto grado de conocimiento en cada una de estas áreas, ¿no? Se me hace difícil entender un equipo de marketing que no tenga conocimiento profundo, avanzado de revenue. Va a tener que hacer el seguimiento activo de una estrategia y tiene que poder leer tanto todos los movimientos del día a día como esa planificación que habrá hecho el departamento de revenue. Y lo mismo al revés. Un departamento de revenue sin conocimientos básicos de marketing difícilmente va a poder controlar también la distribución de la venta en todos los canales, porque no olvidemos que la venta directa, como veremos ahora, es un canal más. La clave fundamental del éxito consiste en conseguir un ROI mínimo con un volumen máximo de venta directa. Sin olvidar, por supuesto, que la situación actual requiere empujar en otras direcciones, porque bien es cierto que tenemos que conseguir primero una ocupación mínima. Esto es algo que me transmiten todos mis clientes sin excepción, y es que sin unas cotas mínimas es difícil incluso encarar la apertura del hotel. Así que vamos a intentar siempre hablar en términos de ROI mínimo. Entendido el departamento de marketing prácticamente como si fuese una OTA, porque al final tiene un gasto y al final hay una intermediación que también se genera con las acciones que hacemos. Bien, en este modelo de indicadores vamos a ver en el último punto un modelo de datos, que os he puesto aquí una imagen, pero veremos incluso un ejemplo. Nosotros, como bien he dicho, trabajamos tanto con indicadores de marketing como indicadores de revenue. Hemos hecho para esta ponencia una lista básica. Es cierto que nosotros trabajamos con bastantes más indicadores, también porque tenemos un departamento de Data Science y análisis de datos que se dedica en exclusiva a esto. Pero bien, como punto de partida, creo que para cualquiera de vosotros estos datos son fácilmente accesibles y os van a permitir tener un control de lo que sería vuestro retorno de la inversión. A nivel de indicadores de marketing, bueno, los datos que realmente deberíais controlar son las sesiones, el rebote, que para quien no lo sepa, bueno, es un indicador muy importante porque nos habla del interés de cada visitante respecto a vuestra web. Es decir, aquellas personas que no estén interesadas van a rebotar, es decir, se van a ir de la web. Con lo cual necesitamos siempre que el rebote sea lo más bajo posible. La entrada a motor y el funnel de venta es un elemento clave
elegir un buen motor de reservas es fundamental, ya que nos va a garantizar un funnel perfecto, sin prácticamente fugas. Y una entrada a motor alta quiere decir que vamos a disponer de una web con potencial de venta. Luego ya tenemos transacciones y revenue, y entramos también en terrenos de departamentos de revenue. Un control de los eventos, muy importantes, porque a día de hoy, y bueno, ya antes de COVID también, ¿no? Pero que se produce mucho movimiento telefónico, hay mucha duda y, bueno, nosotros necesitamos monitorizar estos puntos de entrada para poder tener una visión de 360 grados respecto a lo que es la venta directa y a los eventos que generamos. Luego, el ROAS de campañas, que es otro elemento importante, es el retorno de la inversión publicitaria. Aquí lo que nos permite esto es trabajar únicamente con las herramientas que son más rentables. Y luego indicadores de revenue que son importantes para nosotros, pues serían la reputación, las ventajas y ofertas que el departamento de revenue está trabajando. Esto suele ser un apartado que acostumbramos incluso a trabajar conjuntamente. Y luego, pues el ADR y la ocupación, que normalmente lo pedimos a futuro porque estamos hablando de planificación. Bien, siguiente punto importante, ¿cómo equilibramos un ROI? ¿Cómo conseguimos, ¿no? Tener un ROI totalmente equilibrado? Y es que en un escenario ideal el crecimiento debería ser cualitativo, utilizando lo mínimo para conseguir lo máximo respecto a nuestro objetivo principal. Es decir, tener un ROI muy bajo, lo que significa tener un coste de intermediación muy pequeño desde un punto de vista de venta directa, implica utilizar y gastar lo mínimo posible. Ahora veréis un ejemplo que he armado para vosotros. Hemos creado una simulación, un hotel de X habitaciones. Hemos supuesto, para redondear un poco, una facturación bruta anual de 1 millón de euros. Vamos a imaginar que lo tuvo el año anterior. Y que la distribución de la venta fue entre OTA y los canales directos. Este canal directo, pues bueno, tiene gastos también, porque no es gratuito. Y aquí incluimos pues, el fee de la agencia o de las agencias, si hubiese más de una. A veces se da que hay una agencia más orientada a la venta y otra, por ejemplo, para la comunicación. La propia inversión en campañas y el motor de reserva, que o bien suelen tener un coste fijo, un coste variable o un mix. No he trabajado aquí, por ejemplo, metabuscadores, porque bueno, lo hemos colocado un poco dentro de la inversión en campañas. Bien, vamos a suponer que tenemos 3 modelos, ¿no? Lo que quiero que quede claro es que no siempre el equilibrio del ROI implica trabajar con una venta directa alta y una OTA baja. No tiene por qué. Equilibrar un ROI supone encontrar el modelo que nos genere un mayor beneficio. Y esto es un punto muy importante. Esto podríamos decir que es la clave de un trabajo de marketing dentro del sector hotelero, y cualquier agencia muy especializada, ¿no? en el sector hotelero, entiendo que esto lo deberían tener muy claro. Pues un modelo A, por ejemplo, vamos a suponer una distribución de la venta de 40% OTA, 60% venta directa, y bueno, hemos hecho una suposición de que esta intermediación de la OTA nos ha costado un 18% y que en los canales directos, donde hemos trabajado pues, con muchas herramientas, metabuscadores, etcétera, etcétera, pues ha tenido un promedio de un 10%. Esto es la primera columna, pues nos habría supuesto unos 132.000 euros de intermediación. El modelo B, con una distribución equitativa, 50-50, una intermediación de OTA del 18%, es la misma, no la vamos a cambiar, y vamos a suponer que la venta directa se ha podido trabajar un poco más a conciencia, se ha podido perseguir un equilibrio hacia la baja y hemos conseguido, no con poco esfuerzo, una venta directa del 6%. Bueno, se ve claramente que esta intermediación, los costes han bajado de 132.000 a 120.000, aún teniendo una OTA, ¿no? 50-50. Y un modelo C, hemos hecho una suposición de una OTA al 60% y una venta directa al 40%. Una intermediación del 18% y una venta directa ya bien trabajada, con un peso específico en el equilibrio del ROI, y se ha conseguido un 2%.
¿Puede sonar a algo muy complejo? Ciertamente lo es. Tampoco voy a prometer cosas que no son fáciles de cumplir, pero se puede conseguir, controlándolo todo, ¿vale? Es cierto que hay implicaciones también de revenue, pero bueno, hemos llegado a ver proyectos que incluso han estado por debajo del 1% y son realmente casos de éxito muy importantes. Bien, está claro cuál es el modelo más rentable. No tiene por qué ser el que tenga más venta directa, sino el que tenga costes de intermediación inferiores. Y en este caso, pues es el C. ¿Cuál sería el escenario perfecto? El A, con una venta directa con intermediación del 2%. Es lo que se persigue. Es con lo que estamos obsesionados siempre los departamentos de marketing. Maximización del canal directo, minimización de la intermediación. Ahora bien, mientras estamos recorriendo esos caminos, tenemos que perseguir siempre un modelo equilibrado, porque habitualmente me encuentro con proyectos, sí, que consiguen una venta directa alta, pero realmente con unos costes altísimos, algo que sinceramente no termino de entender que ni siquiera se esté controlando, y esto es algo que se debería hacer porque lo que realmente perseguimos es un beneficio máximo. Bien, ahora, ¿qué hacemos con el ROI en estos tiempos de pandemia? Bueno, aquí ya entramos en territorios que casi son de ciencia ficción, pero son los tiempos que nos han tocado vivir y tenemos que reinventarnos. Tenemos que ser muy creativos a la vez que buenos estrategas. Y ahora bien, tenemos que enfocarnos también hacia cotas altas de ocupación. Esto lo comentábamos antes. Implica flexibilizar un poco nuestro ROI y adecuarlo al objetivo real del ROI, por supuesto, pues de una manera más escalada. Bien, a lo mejor no vamos a poder mantener ese 2% de ROI que hemos supuesto si tenemos que empujar hacia la ocupación desde cualquier canal, incluso desde una OTA. ¿Por qué? Por suerte existen acciones, ¿no? para que estamos trabajando en este modelo, ¿no?, de apertura de fronteras por fases, muy basada en la visibilidad. La visibilidad hablo en un sentido general, hablo en campañas, metabuscadores, ojo, sin riesgos. Modelos como el de Google por comisión realmente son un valor seguro. El resto, bueno, para visibilidad lo vamos a necesitar, pero hay que tener un control muy estricto de esos canales. Y casi que os diría que mejor tener algo más pequeño y controlado que querer abarcarlo todo, porque se descuadran los retornos y nos vamos a unos modelos muy complejos de generar ya unos mínimos de beneficio. Veremos a continuación un poquito a qué me refiero. Nuestra recomendación actual es dar un peso principal a la ocupación para aquellos hoteles que tenéis, ¿no?, esta necesidad de encontrar cuál es vuestro momento de apertura, partiendo de cero prácticamente. Y lo que habría que pactar siempre, hablo desde un punto de vista marketingiano, es el ROI, que será un poquito más alto de lo habitual, pero que debería estar siempre compensado. Un correcto estudio de la inversión va a permitir siempre al establecimiento decidir cuál es el momento adecuado también de su apertura, porque no olvidemos que si tengo que abrir ahora y mis costes van a ser del 70%, que lo he visto, no es nada que no haya visto, a lo mejor esto directamente obliga al hotelero a no poder abrir, si es que los números llegan momentos en los que directamente no cuadran. Ahora bien, con una buena planificación estratégica, con un buen modelo de datos, vamos a poder crear estimaciones y ver cuál es nuestro momento, y a partir de aquí trabajar, ¿no?, pues si lo necesitamos de inicio hacia la ocupación, ir compensándolo progresivamente para obtener un ROI equilibrado. Y para terminar, vamos a un documento de modelo de datos que antes os he dado una primera aproximación, y aquí, bueno, os hemos creado un modelo, bueno, sencillo en nuestro artículo, ¿no?, que vais a encontrar más ampliado sobre la planificación de objetivos. Tendréis un descargable y, bueno, podéis bajaros esta base y jugar un poquito con ella. Aquí hemos hecho una simulación muy simple con un gasto escalado, ¿no?, a lo largo del tiempo, un total de la inversión y unas estimaciones de clics, de sesiones, de visitas procedentes del trabajo de los departamentos de comunicación, rebote, porcentajes de conversiones.
Los departamentos de Revenue, en este caso que hemos supuesto, nos han dicho que abrían en marzo y nos han dado la ADR. A partir de aquí nosotros trabajamos con pequeñas fórmulas matemáticas para generar y obtener, ¿no? Pues nuestros multiplicadores de compra, multiplicadores de sesiones, y esto nos da un revenue estimado. Este revenue estimado acaba por configurar un ROI y, por ejemplo, en este caso, un ROI del 2,84%, pues sería todo un éxito en los tiempos actuales, ¿no? Bien, esto es una estructura que os permitirá jugar, anticiparos, planificar. Incluso nosotros lo utilizamos, por ejemplo, cuando nos piden presupuesto para cambiar la web, ¿no? Y, bueno, lo colocamos y vemos cuál es ese retorno total, aún con el desarrollo de una web, que todos sabéis pues que tiene un coste mínimo pues, un poco elevado. Bien, ya para terminar, un buen documento de planificación de objetivos nos permitirá saber siempre hacia dónde vamos y anticiparnos para evitar sorpresas de última hora. Y bueno, nada más, simplemente que no olvidéis que no deberíamos dejar de pensar en términos de maximización del beneficio. Eso es la clave de todo. Sé que lo hacéis en departamentos como el de Revenue, pero no siempre se hace correctamente en departamentos como el de Marketing. Se cree que la venta directa por sí sola es beneficiosa y si no se controla correctamente no es así. Por otro lado, bueno, como hemos visto un poco de pasada en tiempos como los actuales, hay que encontrar esos puntos de compensación, ¿no? Entre necesidades básicas, como podría ser la ocupación, y entre un retorno controlado. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. De verdad que ha sido un verdadero placer estar aquí. Y bueno, para quien quiera ampliar un poquito de información, que entre a nuestro apartado de I+D en nuestra web y nos vemos en otra ocasión. Mil gracias, Maxi. Creo que ha sido una ponencia de lo más interesante y como os decía, espero que no os hayáis desconectado porque nos queda otra ponencia súper interesante. Consejos para mejorar conversión del canal directo y experiencias de cobro con PSD2. Con Pancho Pérez Salazar, Business Developer Manager en Pay No Pay. Pancho, adelante, todo tuyo. Muchísimas gracias por estar también con nosotros y ya aprovecho para despedirme. Así que nada, nos vemos pronto. Nos vemos mañana, sin ir más lejos. Hasta luego. Adiós. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Pancho Pérez, Business Developer Manager de Pay No Pay, y hoy os voy a dar una serie de consejos y cómo debéis tratar los nuevos cobros con PSD2. Antes de avanzar, repasemos un poco los básicos de PSD2 y un poco de los básicos de la terminología que usamos en el mundo de los cobros. El TPV físico lo conocemos porque es el que se utiliza en las recepciones. El TPV virtual es el cual conectamos principalmente en el mundo de reservas. También tenemos la normativa PCI DSS, que es la que determina cómo se deben tratar y securizar los datos de las tarjetas. Y la PCE2, la Payment Service Directive 2, que es la normativa que determina cómo se debe identificar al pagador cuando la tarjeta y el comercio es europeo. Recordar esto que es muy importante. Además, tenemos unos nuevos acrónimos, en este caso el SSA, que es Strong Customer Authentication, es el multifactor de autenticación que exige la PSD2. Esto quiere decir que para que la persona identifique un pago tiene que mostrar algo que sabe, algo que tiene y algo que es. Básicamente, introducir un código, poner su huella o utilizar su aplicación móvil del banco, del banco o de la entidad emisora de su tarjeta. Las MIT son un nuevo tipo de transacciones que significan Merchant Initiated Transaction. Estas transacciones son las que vienen a reemplazar lo que conocíamos antes como las confirmaciones de las preautorizaciones, donde un SSA no bloquea fondos y una MIT es una transacción anteriormente no segura, pero que ahora, gracias al SSA, se convierte en una transacción segura. Las MIT son las principales transacciones que utilizan servicios como Spotify, Cabify o Netflix, en las cuales es el propio comercio quien inicia esa transacción. La tokenización cada vez lo vemos más, ya llevamos muchos años utilizando, es esa encriptación y securización de los datos de las tarjetas. La autenticación delegada es una facultad que permitirá la PSD2 en la cual el SSA que levante una pasarela con un comercio X puede ser utilizado por otra pasarela, otro comercio Y.
Un PSP es algo que cada vez conoceréis más dentro del sector, que es una Payment Service Provider, una pasarela de pagos. Es una solución tecnológica que resuelve el tratamiento de todos estos datos y la ejecución de los cobros. Las exenciones. Esto es importante dentro de la PC2, dado que no todas las transacciones necesitan el SSA. Los pagos menores de 50 euros, con una serie de controles, como el número de transacciones o un límite máximo, están exentos dado porque se busca la facilidad del pago, la velocidad de este pago. Obviamente, todas las tarjetas fuera del territorio europeo están exentas de SSA. Asimismo, todas las compras que tarjetas europeas quieran hacer en territorios fuera de Europa, Latinoamérica, Asia, también están exentos de SSA. Las MIT también tienen sus propias exenciones. Por ejemplo, ahora existe una exención que marca exactamente no-show. Es importante que esto se envíe como toca. Los cargos extras se conocen como incremental, y también tenemos para otros procesos de cobros, por ejemplo, cobros recurrentes, suscripciones. Todas estas transacciones, estas exenciones se cumplen si tienen una SSA inicial. Las operaciones por mail order, telephone order, las MOTO de toda la vida, las que se cobran por teléfono, te dicen el número y son digitadas, estas transacciones MOTO están también exentas de autenticación. Quiere decir que no están autenticadas, por lo tanto se pueden devolver. Las Virtual Credit Cards obviamente no necesitan SSA, pues son garantías de cobro, son tarjetas que realmente solo los puede cobrar ese comercio con una cantidad en concreto. Las prepago porque no son nominativas, y también aparece un cambio de las MITs que son las CITs, las Customer Initiative Transaction. Estas transacciones son cuando el propio portador de la tarjeta, el usuario, el dueño de la tarjeta, es quien solicita ese cobro en una acción, con una aplicación, con una web o con algún proceso. El mejor ejemplo es como cuando nosotros pedimos por Globo, nosotros somos quienes pedimos que se haga un cargo a ese token que se ha guardado en el entorno del PSP de Globo. Y como antes previamente cargué mi tarjeta con un SSA, todos los cobros que yo solicite a través de Globo estarán enviados como una CIT con el SSA inicial. Igualmente en Cabify. Las TRA es la capacidad de analizar la transacción para determinar si esta transacción cumple ciertas reglas. Por ejemplo, una de ellas es la de cantidad. Dependiendo del nivel de fraude que tenga vuestro adquirente, este podrá pedir exenciones de 150, 250 hasta 500 euros. Esto facilitará el proceso de la reserva, pero obviamente no todos los adquirentes tendrán esa capacidad, dado que está muy atado a su nivel de fraude. Para que los TRAs funcionen, lo primero que tienen que hacer es meter muchísimos datos en la transacción. En ese momento, tanto el emisor como el adquirente son los que analizan esos datos para determinar si es susceptible de un Transaction Risk Analysis y determinar si esa transacción debe pedir un SSA o no, y quién de los actores es el que lo solicita. Pongo un ejemplo. Si una persona va a hacer una reserva desde una IP española con un navegador en español, pagando con una tarjeta española a un hotel que está en España, y que la mayoría de sus gastos son en España, pues tanto el emisor como el adquirente determinarán que esta es una transacción de bajo riesgo y podrían solicitar una exención por cantidad. Además, esta capacidad vendrá con la versión 2.1 en adelante, que permitirá que los dos lados analicen en tiempo real esa información que se ha añadido en la transacción. Las otras grandes, pues han buscado la manera de cubrir ese riesgo con sus adquirentes para no tener que autenticar y reducir la fricción en el momento del pago. Obviamente tienen una ventaja con respecto a los hoteles, dado que estos no tienen esa capacidad de asumir tanto riesgo o de compensar ese riesgo de las transacciones que sean fraudulentas. Pero ahora, repasemos por qué es importante el SSA. El SSA determina quién asume el riesgo en el caso de un chargeback, de una devolución, de un impago. En esta pequeña tabla demostramos que en la mayoría de casos siempre es el emisor quien aplica el SSA o la exención. En este caso, en todos los casos, siempre el emisor es el último en tener la palabra con respecto al SSA. Como veis, el hotel puede solicitar el SSA, el adquirente puede solicitar el SSA, pero incluso el emisor puede decir, no, yo aplico SSA. Ellos quieren identificarlo. Por lo tanto, siempre la última palabra la tiene el emisor.
En el caso de las no-show o incremental, el hotel es quien solicita esta extensión acompañado del SSA inicial. Se lo pasará al cliente, el adquirente a través de todo esto del PSP es quien le determina al emisor y el emisor aplicará la extensión. Obviamente, en el riesgo de una MIT no-show, aunque se le transmite al hotel, el hecho de que tenga el SSA pues garantiza ese cobro. Consejos cómo afrontar el SSA. ¿Cómo se usa? Vamos a repasar un poco fácilmente cómo funciona. Los pagos presenciales en NFC Chip tienen implícito el SSA porque el cliente está presente allí, está en el TPV, es el quien paga. Los online con SSA, en el momento que en una primera transacción se levanta el SSA, permite el envío de MITs con este código sin las extensiones, sin que tenga que ser una extensión moto, como es el siguiente caso. Cuando no existe un SSA, cuando se obtiene una tarjeta y no tenemos el SSA, la única opción es enviar la transacción como moto, porque está exento. El mejor proceso es el segundo, cuando se paga en una primera parte o se captura la tarjeta en una primera instancia, se levanta el SSA y esto permite acompañar a SSA a las siguientes MITs que estas estén garantizadas. Los pagos key entry presenciales que hacéis muchas veces en las recepciones, así como los cobros por teléfono, están exentos siempre y cuando se envíen correctamente marcados como eCom Moto, porque es el canal que permite aplicar esa exención. Del online al físico, del físico online, o mejor llamado omnicanalidad. Lo primero, tokenizar siempre. Hay que tokenizar la tarjeta, llegue por donde llegue, sea el tipo de tarjeta que sea una virtual, sea una prepago, sea una del cliente final. Siempre es recomendable tenerlas tokenizadas. Y si es posible, sobre una transacción de 0 euros para verificar su autenticidad. Escoger un PSP que genere un único token, sobre todo para la facilidad de las integraciones que pueda hacer el PMS, donde ese token incluye el PAN y el SSA inicial levantado. Los tokens que se generan en físico, por ejemplo, posteriormente son utilizados siempre en online. Y recomendamos el uso de las aplicaciones de checking, ya que estas ayudan a obtener un SSA inmediatamente para poder enviar las MITs. Y también el uso de TPVs de alta gama para que permitan que los clientes hagan procesos de auto-checking o self-checking, checkout, donde ellos interactúen directamente con un dispositivo, hagan el pago o pongan la tarjeta para tokenizar, evitando así colas y procesos manuales en los que se puede incurrir en una equivocación. Lo más importante, cuando es el cliente quien carga la tarjeta, el SSA se levanta automáticamente. Los procesos de optimización. Esto es algo que, dependiendo del canal, es importante tomar en cuenta. Para mejorar la conversión de los motores reservas, lo más importante es poderle dar la capacidad de validar la tarjeta a 0 euros y tokenizar, en este caso, fuera del territorio europeo. Esta es una de las facultades que hemos desarrollado en Pay-no-Pay gracias a nuestras conexiones con múltiples procesadores en diferentes regiones, que nos permite que una tarjeta que, aunque sea europea y vaya a transaccionar posteriormente en un comercio europeo, la enviemos a validar afuera, permitiendo que el motor se comporte como funcionaban anteriormente, antes de la PC2 y antes de introducir las pasarelas de pago en el proceso de pago del canal directo. Es decir, el motor presenta el formulario de captura de datos de tarjeta, pero en vez de hacer una transacción en territorio europeo, nos utiliza a nosotros para enviar la transacción fuera del territorio europeo, hacer una validación con una transacción mínima de 0 euros o el mínimo aceptado en el procesador extranjero, y de esta manera se verifica que la tarjeta es real, funciona, no está en listas negras, no está robada y sobre todo puede operar. Esto no te garantiza los fondos porque se ha hecho una verificación. Al mismo tiempo se tokeniza, con lo cual le permite al hotel en una segunda instancia poder levantar ese SSA antes de hacer el cobro. Esta facultad ayuda a que el motor sobre todo sea mucho más preciso en las campañas y en la inversión que se puede hacer de marketing para conseguir esa reserva. No ser el punto de inflexión en el que se cae la reserva justamente por el pago y se pierde esta, tanto porque el pago ha fallado, porque la tarjeta ha fallado, o porque el cliente no ha sabido implementar el SSA, pues ayuda a que el motor no pierda la reserva y que el hotelero pueda recuperarla en una segunda instancia gracias a un Pay by Link enviado por algún otro canal. La personalización y los múltiples diseños de formulario también son muy importantes, dado que no es lo mismo que una reserva no reembolsable, que volverán, se pide una tarjeta para pagar inmediatamente, que una reserva flexible, pues se pide la tarjeta como garantía. El botón puede cambiar, la experiencia de carga puede cambiar, la forma en la que carga la tarjeta también puede cambiar. Por lo tanto,
tener esa capacidad de que el motor tenga diferentes diseños es muy importante. Y sobre todo ahora que están muy en auge los métodos de pagos alternativos, principalmente Bizum. Sabemos que en el territorio español Bizum es uno de los métodos de pagos alternativos que cada vez tiene más demanda. Nosotros lo estamos activando también dentro de la pasarela para algunos motores de reserva y también para un Bizum parecido para lo que es el resto de Europa. Tenemos a Software y Ideal, que realmente hacen lo mismo, son transacciones SEPA inmediatas. Para optimizar los cobros del Channel Manager, además de lo que hemos dicho anteriormente para el motor reservas, que se aplica también en este caso, también es recomendable tokenizar las Virtual Credit Cards. Eso es indispensable para que todas las tarjetas estén en el mismo baúl y estén accesibles por cualquiera de las conexiones que pueda tener los sistemas del hotel con la pasarela de pagos. Ahora, si el canal envía una tarjeta al cliente final, igualmente hay que validar y tokenizar, como habíamos comentado antes, tanto a 0 euros fuera del territorio europeo para no incurrir en un SSA, o validarlo como una transacción moto. Posteriormente, muchos channel managers actualmente facilitan el envío de un email con un link para solicitar el SSA o una nueva tarjeta. Esto quiere decir que el cliente entra en dos fases del proceso. Primero, hace la reserva a través de una OTA, envía su tarjeta, llega al hotel, el hotel verifica esa tarjeta que es real y posteriormente el cliente recibirá otro email indicándole que debe clicar en un link en concreto, el cual levantará o la petición del SSA sobre la tarjeta enviada o levantará o pedirá una nueva tarjeta o enviará el cargo directamente. En este caso es importante que ese mail le llegue al cliente a través del mail que ha enviado la OTA. Muchas otras están permitiendo el envío de links de cobro, dado que no es para llevarle al cliente a otro canal. Y también para más adelante es importante buscar que la OTA envíe este SSA inicial. Como bien dije antes, tenemos la capacidad de la autenticación delegada, la cual puede facilitar mucho este proceso y evitar ese email con un link, siempre y cuando la OTA os envíe la tarjeta del cliente final y el SSA que ha levantado la propia OTA, si es que ésta lo ha levantado, obviamente. En el PMS es donde terminan todas las tarjetas. Ahí terminan toda la información que necesita el hotel. Por lo tanto, es uno de los puntos más importantes en cuanto a las conexiones de pago y de cobro. Darle al PMS una API única que le facilite no solo trabajar con las transacciones y tarjetas online, sino que además le permita trabajar con el TPV físico para las transacciones, lo que llamamos offline. Son estas transacciones que tenemos al cliente presente y que sea el propio PMS quien determine que este dispositivo se abra para cobrar una cantidad o para tokenizar. Facilitarle siempre al PMS una sola API como tenemos en Pay No Pay. Además, el SSA que generan los motores de reservas puede ser utilizado por PMS. Lo que expliqué antes que puede hacer la OTA con el hotel, también le puede hacer el motor de reservas con PMS. Incluso ese proceso puede ser mucho más rápido. Por lo tanto, el empezar a crear estos procesos en el que el motor de reservas no necesariamente tiene que enviar el número de la tarjeta a través del channel y todo el PMS, dado que además si la pasarela está conectada en los dos sitios, en el motor y en el PMS, basta con enviar el número de la reserva. Esto lo estamos desarrollando con algunos partners nuestros, tanto PMS como motores, para facilitar que si el motor de reservas de la web levantó un SSA, el hotelero en el PMS no le hace falta enviar un Pay by Link para levantar una vez más el SSA, sino que ya podría enviar unas MITs correctamente marcadas, que es una de las partes más importantes de las MITs. Si se está cobrando un no-show, la MIT debe estar marcada como no-show y acompañada del código SSA. De este caso será rechazada esa MIT. No abusar tanto del moto. El moto es que se envía todo como moto y así me quito problemas. No, porque al final el moto no está protegiendo esa transacción al no tener una autenticación. Es como enviar una no segura de las anteriores a la PCI-2. Por lo tanto, es importante enviar esta MIT con el SSA y correctamente marcada. Si es un installment, por ejemplo, si se ha pedido que el cliente pague a plazos la reserva, tiene que enviarse cargada con installments para que esa marca determine que el primer SSA garantiza los siguientes cobros. O también como una recurrente, porque le estás cobrando un fee hasta el día que llegue la reserva, marcarlo como recurrente. En el caso de las no-show, marcarlo como no-show. Además tiene una cantidad específica que se ha determinado en el momento del contrato de la reserva, con la política de cancelación. Por lo tanto, esto es importantísimo, utilizar las MITs como tocan y no abusar de las motos.
El control avanzado de las exenciones y la autenticación delegada es una de las capacidades que tenemos que seguir explorando, dado que así como existen las exenciones de diferentes tipos de MITs, tenemos también las que podemos usar con el TRA. Esperaremos a las diferentes evoluciones que tendrán los propios adquirentes y los emisores. Ahora, más allá del PSD2, lo que podemos aprender es que hay más mundo de proveedores financieros. Ahora que existe esta volatilidad del proceso de pago, es importante que el hotelero tenga un procesador independiente de RedSys, un segundo procesador y adquirente incluso para backup, en caso de que el procesador local no funcione o vaya muy lento o de algunos problemas con todas estas evoluciones que estamos viendo. Además, también es importante que el hotelero escoja una pasarela de pagos que sea multiadquirente, que le permita trabajar con más de un banco, por lo tanto diversifica todo su volumen y su riesgo en más de una entidad, y que lo haga de forma dinámica, para que pueda determinar qué volúmenes de transacciones se envían a un banco o al otro. La capacidad de unificar también las transacciones en un solo panel para el caso de las cadenas hoteleras, y que además permita un acceso único e individual para cada uno de los hoteles independientes, puesto que sabemos que una cadena hotelera puede tener hoteles en propiedad o hoteles en explotación. Una cadena hotelera puede tener hoteles en propiedad o en explotación, con lo cual esto le permite tener una gestión unificada, además de una gestión individual por cada uno de los hoteles. Obtener siempre el SSA, sea como sea, por un link, enviado por email, por SMS, y además promover las CITs. Las aplicaciones de auto-checking, cuando hacen el auto-checkout, si el cliente es el que dice hago el checkout y cierra ya la cuenta, él está enviando una CIT. Por lo tanto, esa transacción ha sido solicitada por el cliente y es el que pide el cargo. Como ya tenemos el SSA anterior, en el momento de la captura de la tarjeta, todo ese cobro estaría garantizado. No hace falta recordar que dentro de Pay No Pain tenemos una operativa importante con nuestro Proxy PCI, el cual facilita que los datos de la tarjeta se envíen de un lado al otro, cumpliendo PCI y sobre todo transportando los datos del SSA. Esta es una de las facultades únicas que tenemos dentro de Pay No Pain y que facilitan mucho la evolución en la gestión de los cobros dentro del hotel. Muchas gracias por vuestro tiempo. Mi nombre es Pancho Pérez. Podéis encontrarme en LinkedIn como Lunchbox o también visitar nuestra web dentro de Pay No Pain. Gracias a Tecnotel por la invitación y espero que haya sido de utilidad.